me han guardado ese traje de la santidad. América para Cristo. América, escucha. Oh, América para Cristo. En el libro de el Evangelio según San Lucas, capítulo 22, versículo 31 del Evangelio según San Lucas. Como todos lo tengan, pueden decir amén. El Evangelio de Lucas, capítulo 22, versículo 31. Gloria a Dios. Aleluya. Vamos a leer la Biblia así. Se lee la Biblia siempre en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. 22, 31. Lucas 22, 31. Dijo también el Señor: Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo, pero yo he rogado por ti que tu fe no falte, y una vez vuelto confirma a tus hermanos. Él le dijo: Señor, dispuesto estoy a ir contigo, no solo a la cárcel, sino también a la muerte. Qué hombre, hermano de Dios. Qué palabra. Y él le dijo: Pedro, te digo que el gallo no cantará hoy antes de que me niegues 3 veces que me conoces. Gracias por tu palabra, Señor. Te vamos a predicar en esta noche en el nombre de Jesús. Pueden sentarse, mis amados hermanos. Quiero estar predicando en esta noche bajo el tema: cuando Jesús nos confronta. Cuando Jesús nos confronta. Estuve buscando en el diccionario de la lengua de la Real Academia Española, estuve buscando la palabra confortar. Y según vi el resultado de aquí de la respuesta, es examinar 2 o más cosas para averiguar su semejanza y diferencia, saber si son iguales. También dice, es enfrentar a 2 personas para que defiendan sus afirmaciones, ponerse una persona frente a otra. Amén. En el mensaje de esta noche, amados hermanos, quiero traer algunos personajes bíblicos en la Escritura que tuvieron una confrontación con Jesús, o más bien Jesús los confrontó a ellos. La verdad que algunos de nosotros algunas veces no hemos entendido que Dios tiene un plan y un propósito con cada uno de nosotros. Yo creo que no hay una persona que haya nacido sobre esta tierra que Dios no tenga un plan y un propósito con esa persona. Pero vamos a ver por la Escritura y por la palabra de Dios cómo el Señor ha confrontado a mucha gente, a muchas personas, cómo Dios los ha confrontado, cómo Dios los ha tenido enfrente, cómo Dios los ha comparado en una semejanza, a ver si verdaderamente hemos entendido quién es Dios, quién es Cristo, cómo se ha manifestado la misericordia de Dios en nuestras vidas. El apóstol Pedro, antes de ser apóstol, fue una persona muy común. Eran pescadores, tenían un oficio, estaban trabajando en el área de la pesca. Eran pescadores así como yo, pues, y de los buenos, hermano, porque soy de los buenos. Por la misericordia de Dios he agarrado en estos días, viejo, entre comillas. Pero el apóstol Pedro ese día no pensaba que ese día le podía ocurrir lo que pasó ese día frente al lago de Genesaret. Ese día ocurrió algo extraordinario en su vida, porque Dios lo había visitado, porque Dios lo había buscado, porque Dios lo había llamado. Todos sabemos la Escritura y sabemos que ese día no era un buen día para ellos. Habían ido a pescar toda la noche, no habían agarrado nada, habían regresado con las barcas vacías, habían regresado y estaban lavando las redes, que me imagino que estaban todas sucias por haber estado tirando toda la noche, y el siguiente día ellos lavaban sus redes.
cuando de repente dice la escritura, aparece el Mesías, aparece el Señor allí en el lago de Genesaret, y la multitud iban para oír la palabra de Dios. Cuando Dios quedó viendo a este hombre y lo marcó para siempre. Te traigo una palabra de Dios en esta noche. Si Dios ha puesto los ojos en ti, si Dios ha puesto la mirada en ti, Dios te ha marcado y te marca para cosas grandes. Pero mientras tanto, vamos a pasar por el proceso. Vamos a pasar nosotros por la prueba. Vamos a pasar nosotros por muchas cosas que pasó en la vida del apóstol. La palabra del Señor dice que cuando escuchó la voz de Jesús, que le dijo, préstame tu barca para predicar este mensaje poderoso de la palabra de Dios, comenzó con una buena acción, aunque lo rogaron. A veces nosotros en las iglesias andamos rogando a la gente para que vengan a la vida. Rogamos a las personas para que estén con Jesús, pero Jesús los va a confrontar a cada uno de nosotros. Sepa más, hermanos, que seremos probados como el oro puro, para ver si en verdad hemos creído y para ver si vamos a llegar a la meta final, al destino eterno que Dios tiene preparado para cada uno de nosotros. La Biblia dice que ese día que le digo, Pedro, boga más adentro. ¿Cómo le digo? Boga más adentro. Boga más adentro. Y lo he repetido en otras ocasiones, que un hombre como él podía haber dicho, pero ¿qué me están dando directrices a mí? Porque hay muchas personas han estado acostumbrados a hacer en esta vida, a tener algunos controles en esta vida, pero muchas veces las cosas se nos escapan de las manos. Y cuando las cosas se nos escapan de las manos, ahí aparece Dios para poner las cosas en su lugar. Gloria a Dios. Estoy seguro que lo que pasó en la escritura esa noche no fue algo muy común. Fue que Dios lo había marcado. Fue que Dios lo estaba llamando para cosas grandes. Es más, Dios lo estaba llamando para un propósito muy y muy especial. Ahora iba a ser pescador de hombres, pescador de almas. Ahora iba a trabajar en el reino de Dios. Y la palabra del Señor dice que cuando bogó mar adentro, hizo caso a la palabra del Señor, porque lo único que tú tienes que hacer es hacer caso a la palabra del Señor. Si Dios te dice, métete más conmigo, métete con el Señor. Si Dios te dice, búscame ahora, busca al Señor. Si Dios te dice, yo tengo cosas grandes que tú no conoces, tú las vas a encontrar en las profundidades de Dios. Ahí te vas a encontrar con el Señor. Dios te va a dar una palabra. Dios te va a marcar en tu espíritu para siempre. Gloria a Dios. De hecho, el escritor de la Biblia y los que escriben la Biblia le ponen un título a ese pasaje bíblico de Lucas, donde dice una pesca milagrosa, porque nunca habían agarrado tanto como pasó esa noche, aunque fue una noche muy dura. Pero cuando Cristo llega la victoria. Esto es lo que le dije y por ese gozo que tiene sí me animan a predicar. Cuando Cristo llega la victoria. Le dije, hermano, cuando Cristo está ahí, las cosas van a ser diferentes, aunque el diablo diga que no. Cristo dice que sí. Y ese día había llegado el Señor, hermano, en la vida de este hombre, a tal grado que cuando él se dio cuenta de que lo que pasó no era lo común, cayó de rodillas ante el Señor y le dijo, apártate de mí porque soy hombre pecador. O sea, se dio cuenta que el que estaba delante de él era el Hijo de Dios, el Santo de Dios, y se consintió el inmundo. Le dijo, apártate de mí porque soy hombre pecador. Pero Cristo le dijo, no, desde ahora vas a ser pescador de hombres. Dice la Biblia que dejando las redes le servían al Señor. Entonces, pero yo veo en la vida de este hombre que es una vida de reto. Y en la porción donde llegamos hasta ahí, ahí veo lo típico que muchos cristianos no entendemos. Y por qué Dios nos vive confrontando siempre con una palabra en la iglesia. Es necesario, hermano, que Dios nos hable cada día en la iglesia, porque este mundo cada día va para abajo, pero los cristianos, los hijos de Dios, vamos para arriba. Ese mundo, hermanos, se está hundiendo cada día más y más. Vienen tiempos que esta nación
se va a hundir. Por todas las cosas que han estado pasando en esta nación, se va a hundir. Acuérdate del Titanic, que decían: ese barco es un barco que no se puede hundir, está construido con el mejor material, pero ni Dios hace que ese barco se pueda hundir. Pero dice la historia que en un témpano de hielo se fue a estrellar en una noche oscura y murieron más de 1500 personas en el famoso Titanic. Y cada día este país y las cosas que están pasando en este mundo, cada día esto va para abajo. Tú no creas que en el mundo van a haber soluciones, y lo que ha estado prometiendo en estos últimos días, no va a pasar nada. Es mejor tener la fe en Dios. Es mejor confiar en Jehová, el Dios Todopoderoso. Esa fue la palabra que el Señor le dio al apóstol Pedro. Yo puedo ver con mis ojos como Satanás lo ha pedido para zarandearlos como a trigo. Satanás pide a los cristianos para zarandearlos como a trigo. Aleluya. Pero hay algo que veo en la palabra del Señor, que Jesucristo le dice: pero yo he rogado para que no falte tu fe. Oh, esa palabra vale mucho. Yo he rogado para que no falte tu fe. Y una vez que usted obtenga eso, ahora vaya y le confirme a tus hermanos. Por eso cuando el apóstol Pedro, aquellos judíos salieron huidos por la persecución después del imperio, Pedro era el que le llevaba la palabra de consuelo. Pedro era el que le decía: no es nada esto que están pasando ahorita, vienen tiempos mejores cuando se manifiesta Jesucristo. Lo que pasa es que hay muchos que lo tienen por tardanza, le digo el apóstol Pedro. Pero no se olviden que el Señor es grande en misericordia, y lo que está haciendo es esperando un poquito de tiempo más para que muchos de nosotros vengamos al arrepentimiento. Y la palabra es: Dios siempre nos va a estar, hermano, confrontando. Amén, aleluya. Dios siempre nos va a estar comparando para ver si nos parecemos a Cristo. Dios siempre nos va a estar dando una palabra a nuestro espíritu, y se la había dado al apóstol Pedro. Gloria a Dios, aleluya. Aleluya. Dele ese aplauso al Rey de Reyes. Aleluya. Lo había marcado en el corazón. Por eso este hombre de Dios, el apóstol Pedro, por eso este hombre de Dios, lo admiro mucho en la Escritura por las promesas que tiene los evangelios acerca de la vida de este hombre. ¡Qué poder! Aún con sus debilidades y todo. Y me gusta lo que habla aquí cuando le dijo Jesús, porque es la típica promesa en el cristianismo. Yo te quiero decir en esta noche que estamos en este lugar porque el Señor ha rogado para que no nos falte la fe. Pero a muchos el diablo pide para zarandearnos como a trigo. Por eso tenemos problemas. ¿Cuántos alaban a Dios? Una palabra de Dios nos levanta en la iglesia. Una palabra de Dios nos hace seguir adelante. Una palabra de Dios nos hace saber de que Cristo intercede por nosotros. Por eso estamos aquí hoy. Por eso que estamos vivos. Porque el Señor ha estado intercediendo por nosotros. Y eso era lo que Él no se daba cuenta cuando Él estaba prometiendo a Dios lo que Él estaba haciendo. Admiro en gran manera la vida del apóstol Pedro. Le voy a decir por qué lo admiro. Porque creo con todo mi corazón que él, cuando estaba dando esta palabra, lo estaba diciendo de lo profundo de su corazón. Así es, aleluya. ¿Tú te imaginas si a Pedro le pasó esto que prometió? ¿Qué pasa con los que ni prometen? Porque hay gente que, hermano, que no promete ni en las cosas espirituales ni en las cosas físicas. Para nada prometen, hermano. Pero Dios ve el corazón y Dios sabe que lo que él estaba prometiendo no iba a ser como él estaba diciendo. Pero Dios sabía el resultado y el corazón de este hombre. Amén, amén. ¿Cuántos alaban a Dios? Y por eso que dice la palabra del Señor, que le dijo él esta palabra cuando le dijo: Señor, te voy a seguir siempre, le dijo, y voy a dar mi vida por ti hasta la muerte. Yo voy, Señor, le digo. O sea que en el evangelio a veces las cosas se ven un poco fáciles para muchos, pero cuando llegamos al momento de enfrentarlos con las tinieblas, cuando llegamos al momento de enfrentarlos con la tentación, cuando llegamos al momento de enfrentarlos con Satanás,
ahí es donde nuestra fe tiene que ser probada como el oro Yes, puro. aleluya. Y ahí es donde el cristiano tiene que brillar. Y yo me imagino cuando vinieron todo aquel imperio romano contra Cristo para llevarlo a la cruz. Y todos los discípulos comenzaron a desaparecer uno por uno. Porque en el tiempo de la persecución mucha gente sale huyendo. Ya van a venir tiempos, hermanos, que el evangelio ya no se va a andar predicando o enseñando a la gente de tanta manera. O van a venir predicadores que le van a decir a la gente: o te convierte o te mata Dios. Porque el diablo, hermano, se ha levantado cada día. Y esta generación se ha vuelto, hermano, tan dura en los últimos tiempos que estamos viviendo, que es difícil que la gente pueda oír la voz de Dios. Y para que veas el poder de Dios, como lo dije en una predicación el otro día, que es tan poderoso, que tiene control de todo, está en el cielo y aquí en la tierra se hace lo que Él dice. Porque lo llevamos dentro. ¿Cuánto lo llevan? Lo llevamos dentro, hermano, hablamos del Señor. Porque lo llevamos dentro, aleluya. Mira, Él está en el cielo y aquí en la tierra hay control en la iglesia. Porque Dios pone hombres en la iglesia para que lleven este cuerpo de Cristo. Porque Dios pone hombres en esta iglesia para dirigir el cuerpo de Cristo. Y la palabra del Señor fue que cuando Él prometió, lo hizo del corazón. Y mire la palabra que le dio. Mire qué palabra. Aleluya. Mire qué palabra le digo. Mire qué palabra. Señor, le digo, dispuesto estoy a ir contigo. No solo a la cárcel, Señor. Él miraba a la cárcel como nada. Estaba en la persecución. Ya. Dice, no solo a la cárcel, Señor, sino que también a la muerte. Este sí es mi gallo, hubiera dicho Jesús. Aleluya. Gloria a Dios. Y Él le dijo: Pedro, te digo que el gallo no cantará hoy antes de que tú me hayas negado 3 veces. Porque usted puede ver hoy, usted puede ver su vida hoy, pero Dios lo viene viendo a usted en 1 año. Dios lo viene viendo a usted en 5 años. Dios lo viene viendo a usted en 10 años. ¿Y sabe que está predicando en esta noche aquí? El Señor ya me había visto parado en un lugar como este, Monte de los Olivos. Aunque el diablo me quería y me estaba destruyendo mi vida. Y es que lo que Dios hace con uno, lo puede hacer con todos. ¿Cuántos alaban el nombre del Señor? Pero tiene que haber por lo menos el intento. Por lo menos el intento al Señor tiene que pasar en la vida de las personas. Este hombre le dio esta palabra del Señor. Mire, una palabra. Mire, Jesucristo iba a morir. Y cuando el apóstol Pedro le dijo esta palabra, dijo, por lo menos prometió. Como le digo, hay gente que ni siquiera intenta. Hay gente que creen que su vida ya no tiene ningún remedio, ninguna solución. Ni siquiera intentan creer en fe. ¿Cuántos alaban el nombre del Señor? ¿Cuántos alaban el nombre del Señor? ¿Cuántos alaban el nombre de Dios? Y este hombre Jesús sabía que lo estaba diciendo del corazón. Voy a ir a la cárcel. No solo a la cárcel, Señor, sino que también hasta la muerte. ¿Y sabe qué? A veces decimos cosas que no sabemos lo que estamos diciendo. Y sí, que aunque no lo crean, estaba diciendo una gran verdad. Pero eso fue hasta que tuvo un encuentro con Cristo. Sí, porque lo colgaron. Y lo colgaron para abajo. Gloria a Dios. Sí, llegó la palabra a su vida. Pero hasta que había tenido un encuentro con Jesucristo. Creo con todo mi corazón que mientras la gente, y lo repito, no tenga un encuentro con el Señor Jesucristo, será una vida de religión. Siempre así será. Gloria a Dios, aleluya. Lo había tocado el Señor. Ahora se cumple la Biblia, se cumple la palabra que Dios nos da a nosotros. Claro que se cumple la palabra del Señor. Oh, si Jesucristo le dijo, antes que cante el gallo me han negrado 3 veces, ese gallo tenía que cantar, donde quiera iba a estar el derrumbe, hermano. Pero que estaba ahí, en algún lugar estaba. Solo se tenía que esperar el tiempo del cumplimiento de la profecía. Igual rapidito, o a la vuelta de la esquina. Allá aparece, dice la palabra del Señor, y le dice, tú eres uno de ellos. Yo, no, hombre. Tú vas a Monte de los Olivos. Monte de los Olivos, no, hombre. Nunca he ido allí, hombre, pastor. ¿Cuántos alaban el nombre del Señor? Mire la palabra del Señor. Mire, 2 cosas tienen que pasar. Es necesario que el Señor te mire. ¿Cuántos alaban el nombre del Señor? Miren lo que dice la palabra del Señor. En el Evangelio de Lucas, capítulo 22, versículo 54, se cumple la palabra.
predicándole, lo llevaron y lo condujeron a la casa de un sacerdote, y Pedro le seguía de lejos. Primer señal, cuando una persona no quiere nada con Dios, de lejito. Momento, el evangelio no es de lejito, el evangelio es de cerca, del Señor. Repito, el evangelio es de cerca, el evangelio no es de lejos. Tú no puedes estar viendo a Jesús de lejos. Tú no puedes estar viendo a Jesús por el tiempo, como está el tiempo, porque si te puedes saber a Jesús por el tiempo, en el tiempo del frío no va a venir a la iglesia. Y en el tiempo del verano es muy caliente y te va a ir de pan y al parque. Gloria a Dios. Todas las promesas que se hacen delante de Dios, Dios un día tiene que sacarlas en alguna iglesia, en algún lugar. Tú te comprometiste que me ibas a servir. Así es, aleluya. ¿Cuánto nosotros prometimos, hermano, cuando veníamos ahí por ese camino para acá? ¿Cuánta gente, hermano, hoy en día que se vinieron de sus países, hermano, y a servir al Señor supuestamente en este país? ¿Y cuánta gente, hermano, llegaron a la nación americana y por dólares, hermano, han dejado la unción que no tiene precio monetario? Repito, por dólares. Gloria a Cristo. Ya llegaron aquí, hermano, y dice, yo aquí ya no puedo trabajar para Dios. En mi país sí yo lo podía hacer, aquí no lo puedo hacer, aquí es un poco difícil. Es que Dios nos va a poner en el punto donde vamos a funcionar. Y si Dios nos ha traído a esta nación, nos ha traído con un propósito, con un plan, con un propósito. Así es, amén. Nosotros hemos venido a esta nación para ser productivos, no para dar problemas al país, hermano. Gloria a Dios. ¿Cuántos están conmigo? Pero mucha gente viene a este país, hermano, a dar problemas a la ley, a dar problemas. Y por eso a veces nosotros, hermanos, hemos sido vistos de mal, hermano, muchas veces. Porque a veces no hacemos las cosas correctas. ¿Tú te imaginas que yo miro a una persona la vez pasada, un jovencito, hermano? Jovencito. Llorando, hermano, ahí en la calle. Ay, pero amiguitos, hermano, ¿qué le pasa? Le digo yo, pensé que tenía algún problema, un dolor o algo. Ay, regáleme $2. Ay, Dios mío, tú te imaginas un joven, hermano. Y le digo, mira, mira, le digo, tu familia, le digo, está esperando, le digo, algo productivo de ti, le digo, y tú te has venido a perder a esta nación. ¿Cómo es posible que el diablo, hermano, tenga encadenado a muchas personas de esta manera y nosotros no nos podemos quedar callados? Por eso es que nosotros tenemos que declarar la palabra del Señor, que sí se puede en Cristo, que sí se puede en el Señor, porque Dios, hermano, cuando levanta, cuando rescata, lo hace y lo hace ya de veras, hermano. Sí, porque cuando yo había regresado a mi nación, allá a Honduras, cuando yo había regresado, que todo lo que yo había hecho pensaba que me iba bien. No, hermano, no fue así. Pero el diablo no me iba a llevar, porque Dios tenía un plan y un propósito conmigo. Dios tiene un plan y un propósito con cada uno de nosotros, hermano. Y cuando le prometí que le iba a servir, y yo allá, que le prometí que le iba a servir, y cuando vine aquí, que le iba a servir, que yo le prometí, el Señor me confrontó. Pero no estoy hablando de confrontación, de confrontar. ¿Cuánta gente dicen allá? Mientras se lo va a comer el coyote allá en la selva, mientras el delincuente está llamando allá y está llamando a los cepas, pero pidiéndose dinero rápido porque te cortan la cabeza o le mandan un dedo a tu familia para que vayas a dar el depósito. ¡Ay, Señor, ahora sí, Señor! América para Cristo, América para Cristo, y América para Cristo, América para Cristo. ¡Aleluya! ¡Oh, sí, Señor! Toda rodilla se doblará y Los que te han guardado, su nombre. Digo, aquellos que te han creído, aquellos que han guardado ese traje de la santidad,